Hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos la cápsula número 12 de la tercera semana. Vamos a ver geometría número 2 empleada a la aplicación de la geometría diferencial en simulaciones petroleras, modelado geométrico de reservorios petroleros, trayectoria de pozos y curvatura espacial, análisis de flujo de fluidos sobre superficies geológicas, simulación de esfuerzos y deformaciones en formaciones rocosas. Optimización y toma de decisiones mediante simulaciones diferenciales. Esos son los temas que vamos a ver el día de hoy, para que tomen por ahí nota, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy y espero que sea de su agrado la siguiente información. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Ok, permiten, paso un detallito aquí. Ya está. Muy bien. Geometría 2. Uy, ¿qué pasó? Algo pasó aquí inadecuado. Perdón. Ah, perdón, chicos. Ok, ya quedó. Perdón. Es que me había dejado compartir correctamente. Muy bien, listo. Proseguimos. Geometría 2. Aplicaciones de la geometría diferencial en simulaciones petroleras, que dice que la geometría diferencial desempeña un papel fundamental en la industria petrolera moderna, ya que permite modelar matemáticamente formaciones geológicas complejas, trayectorias de perforación y superficies irregulares presentes en el subsuelo. A través del uso de curvas y superficies parametrizadas es posible describir eh, con precisión la morfología de terrenos y la estructura interna de los reservorios. Las simulaciones petroleras requieren representaciones tridimensionales detalladas para predecir, el comportamiento de fluidos, la distribución de presiones y la estabilidades de las estructuras de perforación. La geometría diferencial proporciona herramientas como vectores normales, planos, tangentes, curvaturas y torsión, las cuales permiten analizar, propiedades locales de las superficies geológicas y estructuras subterráneas. Su aplicación contribuye significativamente a la optimización de procesos, reducción de riesgos y mejora en la toma de decisiones técnicas. Modelado geométrico de reservorios petroleros. ¿Qué dice? Los reservorios petroleros presentan estructuras tridimensionales y aquí ya empieza la aplicación de toda esta contraparte, que dice que altamente irregulares con variaciones eh, de pendiente, fracturas y cambios de espesor. Mediante superficies parametrizadas es posible modelar digitalmente estas formaciones representando capas geológicas como superficies continuas en el espacio. Van observando cómo está ese funcionamiento de la imagen que estoy presentando, un pozo petrolero, cómo está distribuido y hasta dónde llegan estas intervenciones de este pozo petrolero. ¿Es muy caro? Sí, es muy caro hacer un pozo petrolero en el mar que en una superficie. Es mejor hacerlo en tierra porque ocupan menos situaciones que a diferencia de una plataforma en el mar. Tiene sus costos más elevados, pero más o menos su funcionalidad de alta mar es más compleja, ¿no? El uso de normales y planos tangentes permite analizar la orientación de cada capa, facilitando el estudio de migración de fluidos y acumulación de hidrocarburos. Además, la curvatura local de la superficie ayuda a identificar zonas de acumulación estructural como trampas anticlinales. Este modelado geométrico se integra en softwares de simulación para crear representaciones dinámicas de subsuelo y permitiendo realizar predicciones sobre producciones, presión y comportamiento a largo plazo del reservorio. Es decir, ¿qué queda entender todo esto? Pues bueno, aquí va empleando el funcionamiento, ya lo hemos platicado.
todos mediante una programación, pero un programa donde se hace la simulación, donde tienes que agregar los datos dependiendo lo que ya hayas medido. Recordemos que la parte de los ingenieros civiles es sobre el estudio de los cálculos más exactos. El ingeniero más petrolero ya se encarga de la modulación más exacta de lo que queremos, ¿no? Que jamás he estado en una creación, chicos, de un pozo por completo. He estado por partes y obviamente ya funcionando, pero pues nunca he visto cómo funciona por completo. Lo que sí es un hecho es que es muy complejo, tarda mucho, a veces las planificaciones son por años. No es fácil, pero bueno, parte de un proceso. Lo que yo sí les puedo decir, cómo funciona el tema de cómo introducen los TPITR, son los tubos de producción y revertimiento, que es parte de lo que yo sí viví, qué tipo de mantenimiento también utilizan. Esa es más nuestra especialidad y es lo que vamos a estar aprendiendo, ¿vale? Trayectorias de pozos y curvaturas espaciales. ¿Qué dice esta parte? La perforación direccional implica la creación de trayectorias curvas en el espacio tridimensional. Estas trayectorias pueden analizarse utilizando conceptos de curvatura y torsión, los cuales permiten describir cómo se dobla y se torce el pozo en el subsuelo. El análisis diferencial de la trayectoria del pozo permite controlar esfuerzos mecánicos, minimizar fricción y evitar fallas estructurales en la tubería de perforación. Una curvatura excesiva puede generar intenciones críticas, mientras que una torsión inadecuada puede afectar la estabilidad del sistema. Las simulaciones basadas en geometría diferencial permiten anticipar estos problemas y optimizar la trayectoria para alcanzar zonas productivas con mayor eficiencia y menor riesgo operativo. ¿Qué es lo que habíamos hablado, no? No omitir ninguna situación que puedes pasar para pues evitar menos accidentes posibles. Hasta eso tienen normas de seguridad. Todo hoy en día, todo uso de herramientas tiene su norma de seguridad. Tenemos que saber cuál se aplica y cómo se aplica, a cuál estamos regida, federal, local, industrial, interna de la empresa, etcétera, ¿no? Todas esas contrapartes es importante. En el tema de leyes, saber las especificaciones más exactas sobre su funcionamiento, incluso en la parte económica, cuánto cuesta. ¿Por qué hay que saber cuánto cuesta? Porque hay que ver también sobre el que sale más barato a veces, cuando ya está muy dañado la tubería, es mejor comprar una o seguirle dando mantenimiento. Porque también tienen tiempo de vida, no digo que sea muy corto, pero a veces es importante mejor comprar una nueva y saber los costos para ver qué nos conviene y obviamente tomar las decisiones adecuadas. O las recomendaciones, porque al fin y al cabo ustedes son los que son de campo. El de campo le pasa todo reporte al supervisor y el supervisor hace llegar a las áreas correspondientes toda esta información. Hay que saber toda esa información correspondientemente para tomar decisiones dependiendo de cuál sea el caso. Análisis de flujos y de fluidos sobre superficies geológicas. Dice que en las simulaciones petroleras, los fluidos como petróleo, gas y agua se desplazan a través de medios porosos con superficies internas irregulares. La orientación de las superficies y su vector normal influye directamente en el comportamiento del flujo. El cálculo del elemento diferencial de área permite determinar áreas efectivas de contacto y flujos. Esto es clave para aplicar ecuaciones de conservación de masa, energía dentro del reservorio. Mediante herramientas geométricas diferenciales es posible modelar cómo cambian las presiones y velocidades en función de la forma de la superficie geológica, lo que mejora la precisión de los modelos de simulación numérica. Todo esto va aplicado dependiendo cuál sea el panorama, donde van a venir Ya aquí viene el tema de gráficas, donde aquí, dependiendo la aplicación que estemos nosotros generando, es decir, qué tipo de fluido sea, vamos a ir tabulando qué cálculo tiene que ser más implementado en una u otra. Pasa que en algunos tipos de materiales tiende a ser un poquito más fluido algunos contactos, como ejemplo el petróleo, el gas o el agua. Entonces algunos no. Entonces vienen las famosas tabulaciones, donde vamos a ver el crecimiento de las gráficas, porque esto es un constante monitoreo, no solamente es verlo una vez y ya. Les voy a poner otro ejemplo. Las presas hoy en día, tiene que haber un técnico ahí inspeccionando cómo va algunas zonas. Yo tengo entendido que algunos estados del sur del país tienen presas que a veces tienen que abrir las presas
para pues obviamente no sobrepasar esas presas y llevar un control. Obviamente tiene sus afectaciones, pero hay que saber qué parte es fundamental y cuál no. Es decir, qué afectaciones va a haber. Va a incluir afectaciones humanitarias o afectaciones a las biosferas, o en su caso, afectaciones a ríos, etcétera, etcétera. Por eso han visto que hay veces que los ríos están más elevados que otros, parte también de cuando abre empresa, y eso parte en cualquier parte del país, pero hay lugares donde llueve más. Sabemos que hoy en día el sur del país llueve más, en el norte pues casi no, en el centro del país es algo irregular. Pero, pues así funciona, ¿no? Y también es importante también que sepamos cómo es el comportamiento de los cambios climáticos. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tengamos un trabajo en X o Y situación, sepamos cómo va su comportamiento. Y que eso es importante. He dado algunos ejemplos de personas europeas que vienen aquí a México o de Latinoamérica que vienen acá a México y desconocen mucho de su funcionamiento. Ellos preguntan, se informan y después de preguntar e informar, porque siempre llegan como un día antes, conocen el panorama, conviven con la gente, pues la idea es esa parte, ¿no? Si son los especialistas, tienen que especializarse en todo, ¿no? Incluso en el entorno donde estén presentados el día de hoy, ¿no? Vamos a la simulación de esfuerzo y de formaciones en formaciones rocosas, donde dice que las formaciones geológicas están sometidas a esfuerzos internos debido a presión de fluidos, peso a capas superiores y actividades tectónicas. La geometría diferencial permite analizar cómo se distribuyen estos esfuerzos sobre superficies curvas e irregulares. El uso de planos tangentes y vectores normales facilitan la descomposición de fuerzas en componentes normales y tangenciales, lo cual es esencial para estudios de deformaciones y posibles fracturas. Es importante, ya viene la implicación, ¿por qué hay que hacer el uso de planos de tangente y vectores? Bueno, va parte de esta información que estamos compartiendo, ¿no? En simulaciones avanzadas se emplean modelos matemáticos basados en superficies parametrizadas para estudiar la estabilidad estructural de reservorios y predecir fenómenos como inundamientos o fallas geológicas inducidos por distracción. Cuando estamos hablando de simulaciones avanzadas es porque anotamos una anormalidad en esa situación. Es decir, y pasa muy seguido, ¿no? En el norte del país tenemos que es mucho el tema rocoso, el tema de que hay tormentas de arena, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender también esos comportamientos, cuáles son las afectaciones que existen hoy en día a la parte de la tierra, en su caso, su suelo, y pues obviamente en estas partes del norte del país aplica más las simulaciones avanzadas. Porque uno nunca sabe cómo puede funcionar todas esas estructuras, ¿no? Y voy a dar un pequeño ejemplo. Hace unos años llegó una empresa china aquí a México que quiso hacer una empresa en Reynosa, Tamaulipas, y no sabían el comportamiento de rocosos, que a diferencia de China es diferente, ¿no? Pero les llamó mucho la atención donde antes de trabajar en el proyecto, contrataron a puros mexicanos que entendían del funcionamiento, obviamente especialistas del área, que eso fue padrísimo porque pues obviamente van funcionando porque no entendían por qué había hundimientos y por qué no, porque sí, porque algunas cosas están muy rocosas. Podemos entender que es muy difícil ver muchos ríos en la parte del norte del país, y si lo hay en zonas en específicas, por qué los hundimientos son diferentes, etcétera, etcétera. O sea, toda esa parte es importante que pues, cualquier persona se vaya especializando para entienda el comportamiento. Y lo mismo, si nosotros vamos a otro país, va a pasar lo mismo, el mismo detalle, ¿no? Bien, optimización y toma de decisiones mediante simulaciones diferenciales. ¿Qué dicen? La aplicación de la geometría diferencial en simulaciones petroleras permite realizar análisis predictivos más precisos. Al integrar modelos geométricos, son ecuaciones físicas y numéricas, se obtienen representaciones digitales detalladas del comportamiento del sistema. Esto permite optimizar la ubicación de pozos, mejorar estrategias de recuperación secundarias y terciarias y reducir costos operativos. Además, ayuda a identificar riesgos estructurales antes de ejecutar operaciones reales. En conclusión, la geometría diferencial, chicos, constituye un elemento matemático esencial en la industria petrolera moderna, ya que vincula la teoría geométrica con las simulaciones computacionales avanzadas, mejorando la eficiencia, seguridad y rentabilidad de los proyectos enérgicos. Y se dieron cuenta en esta cápsula, omitimos muchas fórmulas que se están utilizando porque a diferencia
de la cápsula pasada, allí sí se aplicaba, en este caso no. Aquí es más el estudio del tono, cómo funciona y cómo hay que tomar decisiones dependiendo de las circunstancias. Y eso es lo que incluye hoy en día el tema de las herramientas matemáticas implicada a perdón, industrias petroleras, a los programas o las simulaciones computacionales que existen hoy en día. Muy bien, chicos, gracias por la cápsula de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.